Hola a todos y bienvenidos a este debate que tenemos hoy sobre el manejo de algunas de las toxicidades fundamentales o más inmediatas, vamos a decir, en el manejo de los anticuerpos biespecíficos, ¿no? Hablaremos fundamentalmente del CRS y de la neurotoxicidad del ICANS. Y para ello, bueno, pues estoy yo, Enrique Ocio, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y María Jesús Blanchar. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco pues, en plan debate. Entonces, quizá podemos empezar, María Jesús, si te parece, por el manejo del CRS. Entonces, quizá la primera pregunta es, pues, si es frecuente el CRS o no. Bueno, pues buenas tardes, Quique. Y efectivamente el CRS la verdad es que es un evento adverso muy frecuente en el contexto de los anticuerpos biespecíficos. En función de los estudios, pues varía entre el 70 y el 80%, pero es verdad que la mayor parte de los eventos son grado 1 o 2, es muy raro ver eventos graves grado 3 o superiores. Y sí que es verdad que se produce fundamentalmente de forma inmediata durante la escalada de dosis, durante las step-up, incluso hasta 48 horas después de la primera dosis de mantenimiento. Yo creo que sí que es importante porque es verdad que es bastante frecuente. O sea, que es lo normal, vamos a decir, que es que los pacientes pues sí que tengan ese CRS grados 1 o 2, ¿no? Y bueno, y yo no sé si tú has visto algún CRS grave realmente con biespecíficos. No, la verdad es que no. Nosotros grado 2 sí que hemos visto Sí. con bastante frecuencia, pero grado 3 ya no Yo hemos visto tampoco. ningún caso de CRS. ¿Y cómo vosotros lo manejáis? ¿Cómo lo monitorizáis? Claro, sí, al final esto es, pues, sabemos, ¿no? Cuando el paciente, pues, empezamos con los biespecíficos, pues muchas veces tenemos que ingresan, ¿no? Al principio, nosotros generalmente ingresamos a estos pacientes y pues hay que manejar, pues, monitorizar la temperatura, monitorizamos, pues, fundamentalmente eso, la tensión y la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, ¿no? Y aquí, bueno, pues es verdad que es frecuente, pues el CRS siempre es un criterio indispensable es que tenga fiebre, ¿no? Para tener el CRS, salvo que esté con antitérmicos, pero siempre la fiebre es un criterio necesario para diagnosticar el CRS y en ese caso pues es un grado 1, ¿no? Cuando el paciente empieza con fiebre sin ningún otro síntoma. Ya si el paciente tiene hipotensión o le baja la saturación, necesita oxígeno, pues allá es un grado 2, ¿no? El caso de que el paciente tenga un grado 1, pues nosotros empezamos con antitérmicos, paracetamol, bueno, creo que es lo que es lo previsto, ¿no? Y ya si el paciente pasa a un grado 2, ya en ese momento es cuando nosotros planteamos el tocilizumab. Y sí que es verdad que hay una situación intermedia, ¿no? Y es ese grado 1 que dura en el tiempo, que está durante, pues, pasa pues unas horas y sigue con la fiebre, aunque todavía no tiene hipotensión, pero nosotros ahí sí que somos bastante proactivos a la hora de utilizar el tocilizumab. Y creo que al principio es bueno hacerlo. Bueno, pero no sé si vosotros hacéis lo mismo, si veis algún problema con el utilizar el tocilizumab precoz o no. Nosotros la verdad es que no tenemos ningún problema en su utilización y sí que es verdad que CRS grado 1 con fiebre persistente tenemos tendencia ya a administrar el tocilizumab. Yo creo que además es una cosa que vamos a ir adelantando, ¿no? Porque cada vez hay más estudios de profilaxis, de administración previa incluso a la primera dosis del tocilizumab y de administración concomitante con dexametasona para intentar disminuir esta incidencia de CRS y al final poder hacer una escalada así que se retrasen las dosis. Yo creo que va para allá el futuro del manejo del CRS en el contexto Y específico. ahí quiero hacer una cosa importante, María Jesús, y es, bueno, el si ponemos antibióticos o no. Porque claro, al final es un paciente que está con un mieloma en progresión, que le estamos empezando, que le hemos puesto un tratamiento inmunosupresor muy pronto, pero empieza con fiebre. Entonces, ¿vosotros ponéis antibióticos? Entonces ponemos antibiótico, sacamos analítica que incluye un hemograma, una bioquímica, retantes de fase aguda, hemocultivos y siempre iniciamos antibioterapia. Si el paciente está neutropénico, sí que intentamos evitar durante las step-up la utilización de factor para evitar Eso un es. incremento del síndrome de liberación de citoquinas, pero sí que es verdad que lo primero en nuestros pacientes que están inmunosuprimidos es cubrir el tema de las infecciones y el principal diagnóstico diferencial del CRS tiene que ser un cuadro infeccioso. Está claro, yo creo que esto es importante, ¿no? Siempre empezar con los antibióticos y con amplio espectro, como hacemos siempre, ¿no? Y en cuanto a profilaxis, ¿no? Quizá podemos pasar a la profilaxis porque es verdad que decimos que vemos pocos, hay mucho CRS, pocos grados no muy, no muy graves, ¿no? No muy serios, no hay grados 3, pero ¿qué es profilaxis?
¿Qué hacemos para prevenirlo, ¿no? Al final, yo creo que lo más importante es, en función del bioespecífico que vayamos a utilizar, hacer una adecuada escalada de dosis en función de las indicaciones de cada ficha técnica. Nosotros, como tú has dicho, también seguimos ingresando. Probablemente en un futuro no sea necesario, siempre y cuando tengamos unos circuitos claramente establecidos y un tocilizumab más disponible en caso de presentarse. Súper importante las primeras dosis, administración de antipiréticos, antihistamínicos y corticoides. Ya una vez que el paciente no ha tenido problemas después de la primera dosis de mantenimiento, sí que hay que quitarle el corticoide para evitar sobre todo el riesgo de infecciones que asocian sobre todo los bioespecíficos frente a BCMA, pero sí que es importante en las primeras dosis hacer una correcta profilaxis y una correcta escalada para poder mitigar el CRS. Sí, yo creo que la escalada ha sido clave, ¿no? A la hora de, bueno, pues eso, en días 1 y 4, que generalmente es así, ¿no? Ir subiendo la dosis y ya la semana después, pues ya poner la dosis plena. Yo creo que esto... Y es verdad que, bueno, pues al final tienes ese grado 1, a veces en la segunda dosis, un step-up dose, a veces en la dosis plena, pero no mucho más que eso, ¿no? ¿Y estáis utilizando el tocilizumab profiláctico? No, profiláctico todavía no. Al final son estudios, es verdad que la evidencia es muy buena, que en algunos casos incluso la tasa baja del 70 al 20% de CRS, pero nosotros de momento no. Nosotros tampoco, nosotros seguimos ahí, pues somos proactivos a la hora de cuando empieza, Exacto. pero cuando tiene el CRS, pero antes no utilizamos, ¿no? Yo creo que es un poco... Lo más importante, sí. ¿Qué más? ¿Nos queda algo del CRS por comentar? Bueno, muy importante, yo creo que si a lo largo del tratamiento surge alguna interrupción en función de la ficha técnica de cada fármaco, algunos por encima de los 28 días de retraso de tratamiento, otros por encima de los 43, hay veces que hay que hacer un step up y creo que eso es importante que la gente lo conozca, lo tenga en cuenta. Es verdad que la probabilidad, nosotros cuando hemos tenido que hacer step up ya lo hemos hecho ambulante, no hemos tenido ningún CRS en ese caso, no sé vosotros, Tampoco, pero bueno, igual, sí lo que es mismo. importante conocer la peculiaridad de cada fármaco a la hora de ver cuánto hay que hacerlo. Muy bien. Pues quizá podemos pasar a la neurotoxicidad, ¿no? Que es menos frecuente los ICANS, ¿no? Y bueno, aquí de nuevo, pues sí, decía yo que era menos frecuente. ¿Estás de acuerdo con que es menos frecuente el tener ICANS? Afortunadamente sí, es muy poco frecuente. La incidencia es entre 3 y 5% en función también del específico que podamos utilizar y generalmente grado 1 o 2, no hay casos descritos grado 3 o superiores y bueno, pues yo creo que eso también es importante, que no es un evento adverso que nos tenga que preocupar a priori, aunque por supuesto esto no exima para que hagamos una adecuada monitorización. Sí. A veces nosotros, claro, se mezcla con, también utilizamos los CAR-Ts, entonces a veces que ahí sí que es más frecuente, entonces a veces nos mezcla, pero es verdad que con biespecíficos es muy poco frecuente que haya un ICANS. Es poco frecuente que haya ICANS en general, como tú dices, la incidencia es muy baja y los graves muy poquito, ¿no? ¿Y aquí cómo hacemos para prevenirlo? ¿Cómo los monitorizamos? Al final nosotros lo que hacemos básicamente es, aparte bueno, de conocer la situación neurológica basal del paciente, monitorizarlo mediante la utilización de la escala ICE, que generalmente nosotros la pasamos por turnos, pero bueno, la indicación puede ser cada 12 horas, podría ser más que suficiente. Que la escala ICE en principio analiza 5 parámetros, que es la nominación, la atención, la capacidad de obedecer órdenes sencillas, la escritura y la orientación de los pacientes. Te lo sabes bien, yo lo Sí, tengo que lo que mirar es la cada escala vez. ICE sí, Bien. pero ya no sé si lo he dicho bien, la verdad, pero bien. sí. Pero eso para mí es como lo más importante. Y luego, bueno, pues por supuesto, pues vigilar el nivel de conciencia del paciente. Ya yo no he visto nunca, pero bueno, sí que es verdad que se utiliza una escala de graduación en el que habría que tener en cuenta en caso de que el paciente presente clínica sugestiva, pues si tiene convulsiones, habría que hacer pruebas de imagen, un electromiograma, por supuesto, hablar o interconsultar con el servicio de neurología, que son los que más nos pueden ayudar, plantear la realización de una punción lumbar, pero bueno, ya estaríamos hablando de ICANS que probablemente no vamos a ver en el contexto del anticuerpo bioespecífico. Y aquí en esto, pues es lo que dices, pero es clave quizá la participación de la enfermería, ¿no? Y de la familia, ¿no? O sea, que estén muy... Porque al final el paciente te dice, ya no le veo, no está normal, ¿no? La familia te dice, no le veo normal, está un poco raro. Ahí, ¿no? Pues y la enfermera también hacer el ICE por turno, que es importante, ¿no? Porque a veces es una escala tan sencilla y dices, bueno, pues tampoco le das importancia, pero es muy importante porque es muy fácil y detecta de forma muy precoz sí, es muy importante. Por ejemplo, la valoración de la escritura y la disgrafía es una de las alteraciones más frecuentes en el ICANS y es algo muy sencillo de ver. Entonces, al final es algo sencillo que yo creo que tampoco supone
un gran esfuerzo por parte del personal de enfermería y que al final, bueno, pues es importante monitorizar porque puede ser una complicación poco probable en el caso lo específico, pero que puede llegar a ser grave. Manejo, ¿no? Y Manejo. en caso... ¿Vosotros habéis tenido ICANS que hayáis tenido que manejar? Pues mira, la verdad es que poquito. Muchas veces, claro, hay una situación en la que el ICANS se confunde con el CRS y a veces es coincidente, ¿no? Y aparece a la vez, con lo cual, bueno, pues ya ahí pues ya se ha empezado con los antitérmicos, lógicamente tienes el tocilizumab, ¿no? Que es lo, pues, pero eso es cuando coincide, ¿no? Si no, el manejo realmente cuando es un ICANS puro, en estos casos, lógicamente, nunca es tan fácil, ¿no? Pero bueno, pues empezar con corticoides, ¿no? Con dexametasona, que es el primer paso que nosotros damos, bueno, que hay que dar, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Tocilizumab solo en caso de que coincida con el CRS, y ya después cosas más serias o más anakinra o pensar en otros... ya ir a unas fases más avanzadas de tratamiento no hemos necesitado nunca, ¿no? Dexametasona sí, en algunos casos, ¿sí? ¿Tú has tenido experiencia también de esto? No, la verdad es que no hemos tenido ningún ICANS en el contexto del específico, probablemente también el número de pacientes que nosotros hemos tratado es inferior. Y a medida que vayamos tratando, bueno, pues pueden ir surgiendo estas complicaciones porque al final, bueno, pues en el ICANS grado 2 ya empezamos con la dexametasona y entonces, bueno, pues sí que es probable que podamos tenerlo en algunos pacientes. Sí, y quizá ahora también moverlos, esto también lógicamente tiene bastante relación con la carga tumoral, ¿no? Entonces si el paciente está mejor, si empezamos a utilizar en pacientes antes, ¿no? Que en realidad son un poco menos agresivas, pues estará mejor, ¿no? Irá mejor. ¿Y hay otras neurotoxicidades que te preocupen fuera de los ICANS en este contexto? La verdad es que realmente pocas, ¿no? Es decir, pues el dolor de cabeza, hay cosas más inespecíficas que muchas veces, de hecho ahí dices, ¿no? Hay ICANS, neurotoxicidad, y ahí se incluye la cefalea, algunas otras cosas. En los bioespecíficos yo creo que no hay muchas otras cosas, ¿no? Sí que, como decíamos antes, ¿no? En los CAR-Ts, pues ahí sí que hay otras toxicidades que se han visto, ¿no? Del parkinsonismo más a largo plazo, que son más serias y que nos preocupan. En los casos de los bioespecíficos realmente no. Yo creo que es estos ICANS muy baja incidencia y poco relevantes, ¿no? El síndrome de liberación de citoquinas en el contexto del tratamiento con biespecíficos es una complicación muy frecuente, pero generalmente de grado leve, grados 1-2. Es importante la monitorización durante la escalada de dosis y las 48 horas posteriores a la administración de la dosis plenas, que es cuando realmente puede aparecer esta complicación inmediata. Hay que vigilar la aparición de fiebre, hipoxemia y desaturación, y es importante el diagnóstico diferencial con los cuadros infecciosos que son muy frecuentes en el paciente hematológico con mieloma previamente muy grave. La neurotoxicidad asociada a las nuevas estrategias de inmunoterapia, generalmente los ICANS, a diferencia del CRS, es muy poco frecuente y generalmente es de grados muy leves. Es cierto que hay que tenerlo presente y tenerlo en cuenta, porque el paciente pues, puede tener un poco de desorientación, puede tener alteraciones en el comportamiento y lógicamente pues, podría llegar a otros grados de convulsión así, pero es algo que no vemos con estos tratamientos biespecíficos. Quizá lo más importante es la monitorización, y en esto juegan un papel clave la enfermería y los familiares del paciente. A veces el primer síntoma es pues, que el paciente se puede encontrar un poco raro, ¿no? Y esto en este momento es cuando tenemos que actuar, y quizá pues, el tratamiento más importante pues, es la utilización de corticoides, tocilizumab en caso de que coincida con el CRS, y que generalmente con esto pues, es suficiente y no necesitamos más.